eh, viendo el tema de investigación y reporte de accidentes, incidentes de trabajo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman si es que se visualiza la presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Melissa, ¿se logra visualizar la presentación, por favor? Me confirman. Sí, se ve la pantalla, sí. Muy bien. Bueno, entonces, como último tema de nuestro curso, Supervisor SOMA, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es investigación y reporte de incidentes. Ya vamos a, les he puesto ahí un par de técnicas o metodologías de investigación que me parecen que son de fácil aplicación y que podrían ustedes también usarlo en caso tuvieran que realizar algún informe de investigación por algún evento que tuvieran en sus empresas, ¿no? Entonces, uno es el árbol de causas o árbol de fallos y el otro es el conocido ACR, ¿no? Análisis de causa raíz. Tienen sus, tienen sus diferencias, pero digamos que el objetivo primordial de una investigación de accidentes no es buscar culpables, ¿no? Sino evitar que la razón por la cual sucedió un evento ya no vuelva o no vuelva a ocurrir, ¿no? Bajo las mismas circunstancias. Digamos que ese es el objetivo más trascendente que nosotros deberíamos buscar. No podríamos permitirnos que un evento similar al que, digamos, ya ocurrió anteriormente vuelva a ocurrir, ¿no? Porque ahí sí estaríamos ante una situación muy desagradable, ¿no? Tanto como supervisores, ¿no? Encargados de un grupo de trabajo, como también como un tema ya más allá, un poco más allá, ¿no? De la profesionalidad de los que dirigen a un grupo de personas. Entonces, el objetivo primordial es, primero, ¿no? Es proteger a las personas para que no sigan, digamos, bajo las mismas influencias del detonante de un accidente, ¿no? Y evite que más personas resulten lesionadas. Entonces, sobre todo es buscar, ¿no? El motivo primigenio del desencadenante del accidente de trabajo y pues evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Bajo esas mismas circunstancias. Entonces, sí, vamos a pasar, ¿no? ¿Qué cosa es, qué será pues un accidente, ¿no? Porque acá justamente vemos un poco las diferencias, ¿no? A veces se dice incidente, a veces se dice accidente, inclusive aparece una nueva palabra, incidente peligroso, ¿no? Entonces, ¿a qué se referirá cuando hablamos de incidente? ¿No? Un incidente básicamente es un suceso en donde la persona no sufre lesiones. Entonces, digamos que lo relacionamos más con el casi. Casi, imagínense, ¿no? Un trabajador caminando justo por una zona donde están trabajando en altura, ¿no? De repente hay andamios armados cerca y hay personal que está encima del andamio. De repente están haciendo algún trabajo de mantenimiento en la parte superior. Para eso armaron el andamio. Entonces pasa un trabajador por la parte inferior y a 1 metro de él cayó un martillo o un combo, por ejemplo. Entonces ese es el casi, ¿no? Casi le cae sobre el trabajador el martillo.
¿no? Entonces ahí la persona obviamente no sufre lesiones, pero pudo haber sufrido. De repente un metro a la derecha, un metro, un paso más, un paso menos, y posiblemente sí hubiera sido impactado la herramienta, ¿no? Un martillo quizá. Entonces, a eso llamamos un incidente. Primero tiene que estar en el curso del trabajo y la persona no ha sufrido ninguna lesión corporal. Entonces, ese es el incidente. ¿Y qué cosa es un incidente peligroso? Ya un incidente peligroso está relacionado con pérdidas materiales. Ya, por ejemplo, un conductor se baja de su equipo, imagínense un volquete, ¿no? Se baja, deja el equipo encendido, de repente porque, no sé, se baja por cualquier motivo, quizá para eh, de repente ir hasta el baño, y de repente esa zona era una pendiente, ¿no? Y él se baja solamente a miccionar y de repente se olvida de poner los frenos de mano, el break, todo eso, y el volquete se va cuesta abajo y por ahí se voltea, ¿no? Choca contra de repente la ladera de un cerro o simplemente impacta contra cualquier obstáculo más adelante y el volquete quizás se recuesta o se rompe el parabrisas, la máscara delantera, parachoques. Entonces, esos solamente son daños materiales. Solamente hubieron daños materiales. El conductor no sufrió ninguna lesión, terceras personas no sufrieron lesiones. Entonces, eso es un incidente peligroso. ¿Ya? Y en un accidente sí va a haber lesión, desde la más leve hasta un accidente o la muerte, ¿no? Cuando un trabajador fallece. Entonces, tengamos presentes esas diferencias, ¿no? En lo que significa incidente, incidente peligroso y accidente. Todos estos tres conceptos se investigan. Desde el incidente en donde no ocurrió ningún evento, pero pudo haber ocurrido, donde no ocurrió ninguna lesión, pero pudo haber ocurrido, el incidente peligroso donde ya hubo un daño material y un accidente, ¿no? Las tres cosas se investigan. Se pueden seguir exactamente las mismas técnicas para los tres, porque, como les comenté anteriormente, el objetivo es identificar las causas que originaron tanto el incidente peligroso o el accidente con mayor razón, ¿no? Porque ya originó una lesión o un daño o inclusive la muerte. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta esas diferencias entre lo que es incidente, incidente peligroso y accidente. ¿Qué es investigación de accidentes? Ya, entonces, ya de repente quizá nuestros controles implementados fallaron en algún punto y un trabajador resultó con una lesión, ¿no? Entonces, ahí ya entra un nuevo proceso que es la investigación, ¿no? Que es justamente la identificación, recopilación de información y una evaluación de factores que van a determinar las causas que lo han originado. ¿Ya? Entonces, desde el momento en que, ¿no? Inmediatamente ocurre el evento y de repente el supervisor es informado que ha ocurrido un accidente laboral, un incidente peligroso, entonces ya empezamos a poner en práctica una metodología de investigación que va a incluir seguramente, ¿no? las manifestaciones
de los testigos, si es que hubieran testigos, la manifestación del accidentado, si es que está en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Evidencias que pueden encontrarse ahí en el lugar donde ha ocurrido el evento, fotografías que podamos realizar, eh, y recopilación de la experiencia del trabajador, ¿no? Los datos del trabajador, etcétera. Entonces, ya todo eso va a estar incluido dentro de una metodología que vamos a aplicar, que muchas veces de empresa a empresa cambia, ¿no? Algunas empresas están más, digamos que trabajan con el CR, otras con el diagrama de Ishikawa, esa espina de pescado, otros utilizan el bow tie. Digamos que ya las empresas, algunas empresas, casi la mayoría, tienen una metodología que aplican. Entonces, el personal, el área de seguridad o todo el equipo que va a realizar una investigación cuando sucede un accidente va a tener que aplicar esa metodología con la que la empresa ya está familiarizada. ¿Ves? Entonces, ¿por qué investigamos accidentes? Creo que ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos tocado. No es para tomar primero acciones correctivas. No, ¿por qué se llaman correctivas? Porque son medidas, son planes, son acciones que vamos a imponer cuando ya ha ocurrido un evento, ¿no? O sea, se originan a raíz de lo que ya ocurrió. Esos correctivos, ¿no? Por ejemplo, digamos algo relacionado es con el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento correctivo. Yo tengo mi auto y por ahí me quedo sin disco de embrague. No, no lo tuve en cuenta, pasó de pronto, obviamente no pasó de pronto, ¿no? Porque había un desgaste, pero no tuve ninguna prevención en que de repente llegara a suceder esto, no lo precaví, etcétera. Entonces voy a un taller mecánico y el mecánico seguramente va a hacer el cambio del disco ¿no? Y va a corregir el desperfecto. Un mantenimiento correctivo. Falla de alguna válvula quizá, válvula de la bomba de combustible también puede fallar, mantenimiento correctivo. Pero ¿cuándo será preventivo? Es cuando es todo aquello que nosotros hacemos antes de que ocurra, ¿no? Entonces, si yo no quería que mi disco de embrague fallara, se desgastara, tenía que de repente tener cierta, ¿no? Un chequeo, llevarlo al mecánico, no sé, pues cada mes, cada 40 50 días, cada 2 meses, no sé, ¿no? Ya de más o menos vamos viendo cada cuánto tiempo podríamos hacer este chequeo, ¿no? Entonces, de repente con anticipación ya se pudo haber detectado que el disco estaba desgastado o a punto de fallar, o la bomba de combustible o cualquier otro elemento, en este caso de nuestro auto. En el caso de los accidentes es igual, ¿no? Se toman medidas correctivas porque ya ha sucedido el evento, pero también van a tener que haber medidas preventivas que van a ayudar a que este, esta situación no se repita. Ya, entonces se buscan tanto acciones correctivas como preventivas. Y eso normalmente va en los planes de acción. Todo, todo accidente, ¿no? Como conclusión, uno es el determinar los factores que originaron el accidente y dos van a ser los planes de acción que van a actuar sobre esos factores, ¿no? Que van a ayudar a que no se vuelva a repetir. ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿No? ¿Por qué ocurren estos accidentes? Muchas veces se piensa, o antiguamente se pensaban que los accidentes ocurrían por mala suerte, ¿no? Porque se levantó con el pie izquierdo ese día, ¿no? El trabajador. Porque se le cruzó quizá un gato negro,
porque pasó por debajo de las escaleras, ¿no? De alguna escalera. Y, ¿no? Echan, digamos, tiene como factor principal, digamos, la falta de suerte, ¿no? Pero está demostrado al 100% que los accidentes no ocurren por un factor de suerte, ¿no? O del azar, o del destino. Ya creo que vimos que, ayer creo que les comenté sobre ese porcentaje, ¿no? De 95%. 95% de los accidentes ocurren por actos subestándares y 5 por condiciones, ¿no? Pero esas condiciones también tienen como responsable seguramente alguna persona. Entonces, podríamos concluir que el 100% de accidentes ocurren por algún error humano. No directamente, puede ser indirectamente, pero al final es un error humano, ¿no? Pero en nuestros trabajos normalmente los accidentes, una gran parte de ellos ocurren por estos temas, ¿no? Por no seguir el procedimiento, por usar equipos sin autorización, por tener un área de trabajo desordenada, por tener personal que no está capacitado, por un exceso de confianza, ¿no? Hablando del último punto, por ejemplo, ¿quiénes tienen más exceso de confianza? Pues, ¿no? Los que tienen mucha más experiencia. Hay personas, trabajadores que llevan laborando en su rubro quizá o en general ya más de 20 o 25 años, ¿no? Y quizá nunca les ha pasado nada, ningún accidente. Y pues ellos están con toda la confianza del mundo porque ya bien, ya tienen, digamos, parametrizado una forma de trabajo, ¿no? Y esta forma de trabajo, digamos que a lo largo del tiempo se ha ido volviendo una rutina, ¿no? Entonces, por más allá que los equipos, ¿no? En 25 años, en 20 años de repente de trabajo, los equipos que han venido usando, herramientas, han ido cambiando. Seguramente ellos han seguido manteniendo la misma forma de trabajo. Entonces han ganado una confianza, digamos así, bien elevada en la manera en la que se desenvuelven, ¿no? En el trabajo. Pero eso no significa tener 20 o 25 años de experiencia laboral, no significa que ya estás curado contra los accidentes o que no te va a pasar nada, ¿no? Es algo, no es algo que deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿bien? ¿No? El exceso de confianza es algo que es factor de muchos accidentes. Y bueno, sobre todo con los trabajadores que ya son antiguos, es un poco difícil hacer ese cambio de... No es imposible, pero es un poco más, toma un poco más de tiempo realizarles el cambio de cultura, ¿no? Que tienen que seguir un PETS, ¿no? Que tienen que acatar los estándares, las normas, que tienen que usar sus EPPs quizá para algunos trabajos. Entonces, exceso de confianza es factor, digamos, de muchos accidentes que han ocurrido. La prisa, ¿no? En la primera clase hablábamos sobre el tiempo, ¿no? Si es nuestro aliado o es nuestro enemigo. Entonces, ahí, ¿no? Hacer trabajos apurados, ¿no? Sin planificación, también van a contribuir a que sean factores de accidentes de trabajo. Muy bien. ¿Qué errores son los más comunes durante una investigación? No, algunos sí se pueden cometer algunos errores, ¿no? Como de repente como investigadores, porque ¿no? A veces el lugar donde ha ocurrido el evento no estamos cerca, pasa de repente minutos valiosos, no podemos estar ahí inmediatamente. El accidentado quizá no puede darnos
manifestación, porque de repente no está en las condiciones de escribir o de narrar los hechos, ¿no? Entonces, a veces se cometen algunos errores que van a llevar a desaciertos, ¿no? Al momento de determinar las causas de los accidentes, ¿no? Entre ellos tenemos justamente esto, ¿no? No se toma tiempo la manifestación, no se consignan datos completos, no se especifica la cronología de los hechos, ¿no? Porque de repente a veces nos falta información para hacer en nuestra línea de tiempo, o de repente la metodología no se ha aplicado correctamente como debe ser, o inclusive teniendo ya todo nuestra información, el informe se realiza de forma apresurada, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque nos dan plazos para presentar el informe final del, del accidente, de la investigación del accidente. Y muchas veces por cumplir esos plazos, se presenta un informe que a veces no es, digamos, el adecuado, ¿no? De repente se obvia información, se trata de- no voy a decir esconder, ¿no? Pero, o sea, se trata de acomodar el informe de tal manera que se ajuste a lo que tenemos en ese momento. No es algo que no debería hacerse, pero como les comento, muchas veces esto pasa por el tema del tiempo, ¿no? De presentación de los informes, ¿no? Pero en algunas empresas yo he visto de que, por ejemplo, en sus estándares, ¿no? Te indica, ¿no? En caso de accidente, el informe se presentará, digamos, a las 96 horas, ¿no? Máximo de ocurrido el evento, ya, 4 días. Pero no es mandatorio, ¿no? Porque en realidad si yo necesito más tiempo, se necesitan más tiempo para recopilar más pruebas o hacer un análisis del accidente, análisis de causa raíz, un BOUTAI bien hecho, bien ejecutado. De repente me voy a tomar más días, ¿no? Un par de días más quizá. Lo importante es que se determinen los factores que han desencadenado el evento. ¿Ya? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Mejor presentar un informe bien hecho, bien elaborado, que uno que ha sido presentado quizá a tiempo, pero que no me dé los resultados esperados. Aquí, ¿no? La relación de proporcionalidad de accidentes de trabajo. Esto seguramente ya lo han visto, la famosa pirámide de Beard, ¿no? Esta pirámide nos indica, bueno, que con 600 eventos, incidentes, vamos a llamarle, ¿no? Acá están incluidos actos y condiciones subestándares, ¿no? De cada 600 se va a generar una fatalidad, ¿no? Entonces, también por eso el reporte es pues primordial, ¿no? Se debería de inculcar a los personal que reporte todo aquello que no está bien. Herramientas en mal estado, equipos defectuosos, EPPs de repente en mal estado, falta de orden y limpieza, trabajadores que no usan, no actos, por ejemplo, no uso de EPPs, personal que no sigue el procedimiento, porque con toda esa información nosotros sí podríamos tener ¿no? una base de datos adecuada para proponer medidas de control, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? De repente, durante un mes, hacer las estadísticas reales y, y ver, ¿no? ¿Qué planes de acción podemos implementar para que de repente el tipo de evento o tipo de acto o condición más recurrente ya no lo sea para el siguiente mes, ¿no? Entonces, mientras más reportes yo tenga, es mucho mejor, ¿no? Pero muchas veces, pues, los trabajadores no reportan porque piensan que no haciéndolo, de repente, no, o si que diga haciéndolos, los van a tildar de chismoso, pero
una cosa no tiene nada que ver con la otra, no estamos hablando de la seguridad, ¿no? Puede ser la vida de uno de sus compañeros. Entonces, eso, en ese tema hay que reforzar, ¿no? El reporte de actos, condiciones, los famosos RAC, son imprescindibles, importantes para determinar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en las áreas de trabajo? Bueno, otra pirámide también es la de Ty Pearson, ¿no? Igualmente, ¿no? Acá de repente está un poco más desglosado, pero por cada 400 racks de reportes, digamos, se va a generar un accidente. Es algo proporcional, ¿no? No necesariamente que en 600, el 601 ya va a ser un accidente. No funciona así. Digamos, es algo que se ve en el tiempo, ¿no? O que se vio para hacer esta pirámide muchísimos años. Muy bien. El proceso de investigación de accidentes. Bueno, ya pues tenemos lo primero, ¿no? Ya pues pasó el evento, pero como primer punto siempre está la atención de los accidentados, ¿no? O sea, primero es proveer los primeros auxilios, la evacuación, el aseguramiento de la zona, eso es lo primero, ¿no? Entonces, para eso, pues nosotros deberíamos de conformar nuestras brigadas, ¿no? Brigada de respuestas ante emergencias, ¿no? Y un accidente laboral es una emergencia que debe atenderse, ¿no? Entonces, esa es la primera acción, siempre la atención, la actuación inmediata. Ya como segundo punto, una vez que el accidentado ha sido evacuado, ¿no? A donde corresponda, ya se planifica la investigación y se va a recopilar la información, ¿no? Con testimonios, reportes fotográficos, lo más antes posible. Esto es muy, esto es muy importante, lo más antes posible. Si lo antes posible es media hora después de que ocurrió el evento, porque estuvimos lejos, es, es lo que hubo, ¿no? Media hora, o sea, tampoco no, si yo estoy a una distancia considerable del área de trabajo, porque a veces sucede, ¿no? Porque podría pasar, si lo más antes posible es media hora, 40 minutos, eso fue lo más antes posible, ¿no? Lo importante es una vez obtenida ese reporte de que pasó algún evento, inmediatamente nos acerquemos, nos apersonemos al lugar del evento, ¿no? Luego viene pues el análisis de hechos y accidentes, ¿no? Acá vamos a ver, justamente nos vamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué si eso fue un hecho o simplemente un dicho, una interpretación, un juicio de valor? Vamos a ver eso. Las recomendaciones, ¿no? Una vez ya realizado el informe, la investigación, acá vamos a poner nuestras recomendaciones y acá están los planes de acción, ¿no? Y luego, una vez que, imagínense, ya hemos hecho la investigación, hemos propuesto nuestros planes de acción, eso no queda ahí, ¿no? El informe aún no ha sido cerrado, el proceso de investigación de accidentes aún no ha sido cerrado. Se cierra cuando todos los planes de acción propuestos han sido implementados, ¿no? Así hayan pasado un mes después del accidente y todavía tenemos un plan de acción que de repente se alarga por el tiempo porque de repente no tiene su complejidad, hay que implementar nuevos diseños de ingeniería, quizá, controles de ingeniería, y a veces eso no es pues inmediato, ¿no? Pero lo importante es cerrar el informe con la implementación y el aseguramiento de los controles de los planes de acción. Entonces, hasta ahí, ¿no? A veces es un largo camino, inclusive de meses. Ahí recién podríamos considerar un informe cuando ya todos los planes de acción han sido implementados. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos métodos, ¿no? Les comenté el árbol de fallos, el árbol de causas. Vamos a ver cómo se realizan y también hay un par de ejemplos que nos va a ayudar a entenderlo mejor. El otro método también que está acá es el análisis de causa raíz, que quizás sea también uno de los más
más usados por las empresas, ¿no? Si se acuerdan del análisis de causas raíces, pues en donde están las causas inmediatas, las causas básicas, ¿no? Y fallas en los sistemas de gestión, ¿no? Entonces ahí vamos a recordar un poco de eso que seguramente también ya lo han visto anteriormente, ¿no? De repente si han tenido que hacer alguna investigación de algún accidente que han podido, en el cual han estado, han participado, ¿no? En la investigación. Ya, vamos a hablar sobre el método del árbol de causas, ¿no? Este método busca evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la producción del accidente. Ojo que acá habla de hechos, ¿ya? Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con hechos, ¿ya? Porque ahí de repente podemos pensar que un dicho o una interpretación, ¿no? Lo consideramos como hecho, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco sobre eso. La pregunta clave es, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho, nuevamente, ¿no? Trabajamos en base a hechos, ¿ya? Para que un hecho se produjera. ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿No? Siempre me tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué tuvo que ocurrir para que tal cosa, no hecho, se produjera? Entonces, la construcción del árbol se efectúa partiendo del último suceso, ¿no? Entonces, vamos a partir de atrás hacia, del evento, del daño, hacia atrás. Secuencia de preguntas. ¿Cuál fue el último hecho? Ya pues, el último hecho es el daño, la lesión, amputación de dedos, ¿no? De repente golpe en el pecho, golpe en la cabeza, caída, ¿no? De repente de 5 metros, ese es el último hecho, la lesión, lo que ocurre. ¿Qué fue necesario que ocurriera para que ese hecho se materialice? Ya, entonces, con esta preguntita nos va a llevar a otro escenario, al anterior. ¿Qué fue necesario? Ya, ¿qué fue necesario para que sucediera la amputación de dedos, por ejemplo, ¿no? Del dedo índice, digamos, de la mano derecha. ¿Qué fue necesario? Ya, pues seguramente fue necesario que el trabajador use una moladora. Ya, entonces, esa va a ser mi respuesta, ¿no? Después, y si fue necesario otro hecho para que se materializara. Ya, pues quizá está el trabajador usando su amoladora y otro hecho necesario fue que la amoladora no tenía guarda. Entonces, hay dos hechos ¿no? que se han juntado para que el trabajador de repente sufriera esta amputación del dedo índice de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo sería, no? ¿Qué fue necesario o qué pasó para que el trabajador use la moladora sin guarda? O también, ¿cuál fue el motivo para que para que el trabajador use la moladora? ¿No? Seguramente tenía que cortar no sé, pues un fierro, digamos, ¿no? Y ahí vamos a ir retrocediendo poco a poco hasta seguramente llegar, ¿no? A lo que hizo al inicio del turno, ¿no? Entonces nos va a dar toda una secuencia de hechos, ¿no? No de juicios, no de interpretaciones, de hechos, ¿no? Que pues, pueden ser probados, ¿ok? Método del árbol, ¿no? La primera fase, como casi todo método, ¿no? de investigación, es recolectar la información. Luego es la construcción del árbol y la administración de la información, ¿no? Acá están los planes de acción. Medidas correctivas, medidas preventivas. Y bueno, justamente hablando de los hechos, que tanto se repite, son los datos objetivos. Pueden ser verdaderos o falsos, ya, pero acá lo importante es esto, objetivo. Y obviamente, pues solamente vamos a trabajar con los verdaderos, ¿no? Datos verdaderos. Y ahí tenemos que ser bastante diligentes en detectar un dato falso, ¿no? De uno verdadero. Siempre tenemos que contrastar nuestras fuentes también. Y son ellos, justamente son estos los que nos van a servir para hacer nuestro árbol de causas, ¿no? Y las interpretaciones nos van a servir, pues no sirven, porque una interpretación
va a ser un hecho o un dato que es evaluado por una persona. Entonces, mi interpretación va a ser diferente de la interpretación de repente de otra persona, ¿no? No va a ser necesariamente la misma. Entonces, es algo subjetivo y ya no guarda relación ¿no? Con los hechos, pues, ¿no? Porque los hechos sí son objetivos, las interpretaciones son todo lo contrario, son subjetivas. Están mezclados inclusive hay emociones, miedos, ¿no? De repente tratar de ocultar información para no afectar a mi compañero, quizá, ¿no? Algún testigo puede pensar de esa forma, ¿no? Si yo digo la verdad, mi compañero de repente le van a echar la culpa, o sea, hay muchas situaciones que se mezclan ahí, que se juntan, para que estas interpretaciones pues no sean, eh, digamos, las adecuadas para determinar nuestros factores que ocasionaron el evento, ¿no? Y los juicios son una evaluación, pero con un calificativo. Ya, pasemos a ver un par de ejemplos de hechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué serán estos, no? Acá yo les puse 8 ejemplitos para determinar qué cosa era, pues, ¿no? Si era una interpretación, un juicio o un hecho, ¿no? Entonces, la primera decía, ¿no? Trabaja en posición poco segura. ¿Qué viene a ser esto, pues? Una interpretación, ¿no? Acá yo uso un adverbio, ¿no? De cantidad, poco. Pero ¿cuánto será, pues, poco, no? No sé, pues para alguno de repente pensará, poco segura, pensará que de repente no usa sus EPPs, ¿no? Para otra persona, de repente no es que no use EPPs, ¿no? Sino que no los usa, pero no se los acomoda bien. De repente, ya hablemos del tapón de oído. El señor está con su protector auditivo, pero de repente está ahí puesto nomás, no lo ajusta. Entonces, para alguna persona podría ser poco segura, ¿no? Pero para otra de repente quizá no. Entonces es una interpretación. Juicio, estaba distraído. Ya, ese es un juicio, ¿no? Yo estoy calificando, justamente lo que decía acá, un calificativo, la conducta de una persona. En este caso, es que estaba distraído, ¿no? ¿Yo cómo sé que realmente estaba distraído? De repente, ¿no? Por alguna acción que pude observar, ¿no? Pero 100% segura no voy a estar. Ah, y miren la diferencia con un hecho, ¿no? Se cayó de la escalera. O sea, eso sí, yo veo a una persona, un trabajador, que estuvo sobre una escalera y 2 segundos después veo que se ha caído o que está en el suelo, es un hecho, ¿no? Que se ha caído. Claro, las causas no las sé, ¿no? De repente se ha resbalado, quizás se distrajo, no sé, ¿no? De repente hubo un movimiento telúrico, un temblor, no sé. Pero el hecho es de que se ha caído. Ya luego me ocupo de las causas, ¿ya? Igual, ¿no? Resbaló frente a una máquina, hecho. Resbaló, o sea, se resbaló. Juicio, negligencia para utilizar EPPs, ¿no? Igualito. Acá le estoy poniendo un calificativo, negligencia. No, pues puede ser, ¿no? Para algunas personas puede ser que haya sido negligencia, ¿no? No usar el EPP. De repente otro no lo considera así, ¿no? De repente dice que no. Por más que hubiera estado con EPPs o sin EPPs, igual se hubiera accidentado. ¿Está bien? Es un juicio. Un hecho, fallecimiento. Ya, pues, ¿no? Si una persona fallece por motivo de un accidente de trabajo, eso es un hecho, ¿no? O sea, no, eso no puede ser una interpretación, ¿no? Ni tampoco un juicio. Formación profesional insuficiente, igualito. ¿Yo cómo podría saber que es una interpretación? Que es un hecho, por ejemplo. Lo podría averiguar, ¿no? De repente veo su CV y veo pues si tiene las competencias, tiene las capacitaciones, ¿no? Relacionadas con el tema, tiene la suficiente experiencia, ha trabajado en muchos sitios, pero de todas formas, ¿no? Quizás sí cumplan,
yo piense que sí cumple, pero para otra persona le puede parecer insuficiente, ¿no? De repente le puede parecer insuficiente 5 años de experiencia o 10 años de experiencia. Y esa persona de repente piensa que 20 años sí le parece una buena cantidad, ¿no? De años para, digamos, ser supervisor o encargado de un trabajo. Es una interpretación. Acto inseguro, ¿no? Juicio también. ¿No? Más ejemplos, por ejemplo, ¿no? Esto. Según estadísticas de accidentabilidad, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, en el año 2020 murieron 707 trabajadores. Ya, esto es un hecho, pues, ¿no? Porque esto es data real, ¿no? De fuentes del gobierno. En el año 2020 murieron 707 trabajadores. Punto. Un hecho, porque puedo comprobarlo, ya. Puedo ir a la página del Ministerio de Transporte, de Trabajo, ¿verdad? Y seguramente busco por año y me arrojará esta cantidad. Inclusive ahí está el motivo, todo. Ese es un hecho. ¿Qué será una interpretación? Igual, ¿no? La tasa anual de accidentes mortales en Perú disminuyó. Ya, es una interpretación que yo hago, de repente de la estadística. Estoy comparando un dato, ¿no? De repente con el año 2019 o con el año 2000, de repente, ¿no? 2024 fue menor que el 2023. Está bien, es algo, de repente es menos, pero yo estoy ya dando simplemente acá estoy colocando una interpretación, porque no estoy dando de repente datos. Acá, para que esto sea un hecho, ¿qué tendría que hacer, no? Por ejemplo, podría poner, la tasa anual de accidentes mortales en Perú disminuyó un 10% en comparación al año 2023. Ya, tendría que colocarle un dato exacto, ¿no? 10% menos, ya, disminuyó. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si fueron 100 accidentes en 2023, este año se registraron 90, ya está, 10%. Si yo le añado esto más, ya se convierte en un hecho. Pero si simplemente yo lo menciono tal cual, es una interpretación. Y un juicio de valor, ¿no? La tasa de accidentes mortales en Perú es injusto. Punto, ¿ya? ¿No? A mí me puede parecer justo, injusto, etcétera, ¿no? La cosa es aumentarle un calificativo, ¿ya? Pero acuérdense que solamente trabajamos en base a hechos. Ahora sí, ¿cómo construyo mi árbol? No, se construye, hemos dicho, partiendo del último suceso y delimitando sus antecedentes inmediatos con el propósito de evidenciar gráficamente relaciones entre ellos. Ya está. Entonces yo puedo hacer de esta forma, puedo colocar así tal cual e ir empezando de atrás, del último hecho, digamos de la eventualidad o del evento que sucedió, hacia atrás, ¿no? El hecho tiene solo un antecedente en este caso, ya, su antecedente es el Y, ¿no? El X, el Y. Amputación de dedo, Y, uso eh, de repente del amolador. Ya. Esta situación se denomina encadenamiento. Ya, por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplito, y acá hay un charquito de agua. Ya, pues, ¿qué tuvo que pasar para que este charquito de agua se forme? Pues de repente hubo lluvia, ¿no? ¿Ya? Ahí está la lluvia. Ese es su inmediato, su antecedente. Ahora, en este caso solamente tiene un antecedente, pero puede haber que también tenga dos antecedentes, ¿no? Como en la parte de abajo. Y a esto se le llama conjunción, ¿no? Pero bueno, más que todo enfoquémonos, ¿no? Un antecedente, también puede haber dos antecedentes, inclusive puede haber más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el coche, digamos, derrapa, ¿ya? Estás en la carretera y derrapas. Ya, pues te tienes que preguntar qué tuvo que suceder para que el coche o el carro derrapara, ¿no? En la autopista, en la carretera. Ya, pues seguramente acá tenemos dos, ¿no? Uno dice suelo con nieve, ¿ya? Quizá está nevando, está lloviendo, ¿no? Está granizando, quizá. Eso es un hecho, ¿no? Porque está sucediendo. Y otro, las llantas no son las adecuadas. Ya, son de repente llantas MT, ¿no? Dices.
Ya, y acá estuve, digamos, en una trocha, en mina, normalmente sucede eso, ¿no? Los equipos móviles derrapan cuando es temporada de lluvias. Entonces tienen dos antecedentes, ¿no? Y de repente inclusive puede haber más, pues, ¿no? Acá podríamos poner inclusive uno más, ¿no? De repente la habilidad del conductor, ya está, también se podría colocar. Pero, bueno, acá este hecho ha tenido dos antecedentes, ¿no? Se puede dar. Otro, en este caso, ¿no? ¿Qué dice, no? Que varios hechos tienen un único antecedente. También se puede dar de esa forma, ¿no? Dos hechos resultantes tienen un único antecedente. También, ¿no? Lo contrario de aquí, también puede haber. Y bueno, también puede existir de que no exista relación, ¿no? Pero obviamente si no existe relación, no va a ir en nuestro árbol de fallas, ¿no? Ya acá no tendría relación, pues entonces ni siquiera tendríamos que considerar, ¿no? Porque si no tiene relación, no lo vamos a incluir. Entonces, de esa forma vamos a ir armando nuestro árbol, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces vamos a llegar seguramente a acá les muestro un ejemplo también, más o menos cómo podría ser. No dice, un ejemplo, persona que sufrió una amputación de mano derecha. Ya está. ¿Qué hechos he podido yo obtener, ¿no? De repente de la descripción del evento. Ya, ¿no? Anteriormente voy a trabajar con estas tres preguntas, ¿no? Siempre acuérdense con estas tres preguntitas para construir mi árbol. ¿Cuál fue el último hecho? ¿Qué fue necesario que ocurriera? ¿No? Y si fue necesario otro hecho, ya. La misma pregunta de hace un momento. Ya, entonces, ¿cuál fue el último hecho? Ya, pues la persona, amputación de mano derecha. Ya está. Eso fue lo último. Ahí, digamos, ya se materializa el accidente. Entonces, ese yo lo voy a considerar como último evento. Ya pues, ¿qué fue necesario para que la persona se ampute o no le ocurriera una amputación de la mano? Había una máquina encendida con la que estaba trabajando, cualquiera que sea esa máquina. Llamémosle ya pues una moladora. ¿Qué tuvo que pasar para que la máquina ¿no? Bueno, acá en este caso tiene dos, ¿no? Así, están en disyunción. ¿Por qué? Porque de dos hechos se genera uno, ¿no? El cuarto, por ejemplo, la máquina encendida más que el trabajador introduce la mano a la máquina, va a generar el atrapamiento y posteriormente la amputación. Entonces, veámoslos en este sentido, de derecha a izquierda. Ya, no necesariamente, ojo, estos hechos, estos numeritos que están aquí en los hechos, ese es el orden, ¿no? ¿No? Este orden, ¿de dónde yo lo saco? De la descripción del evento, ¿ya? Claro, acá no hay una descripción, ¿no? Porque debería haber una descripción. Y acá de frente hemos sacado los hechos. Pero estos hechos, estos numeritos que yo le pongo a los hechos, cuando haga mi tablita acá yo les voy a poner, miren, acá hay un ejemplo un poco más detallado de dónde sale, cómo salen estos números. No necesariamente, como les digo, la numeración de mi relación de hechos tiene que ver con mi construcción del árbol. Entonces, en este caso, este arbolito está yendo de derecha a izquierda. Lo primero, ¿no? que pasó fue máquina encendida ya. Y segundo, al mismo tiempo, trabajador introduce la mano en la máquina. Ya está. Una vez que se ejecutan estas dos acciones, o están pasando al mismo tiempo, va a ocurrir el atrapamiento de la mano del trabajador. Y una vez que ocurre el atrapamiento, pues seguramente va a haber la amputación. ¿Ya? Entonces no necesariamente va en el orden que está aquí. Yo tengo que darle ese orden, preguntándome, ¿no? ¿Qué fue necesario?
¿Qué fue necesario para que ocurriera el atrapamiento? Máquina encendida y trabajador introduce la mano en la máquina. ¿Qué fue necesario para que ocurra la amputación? Un atrapamiento previo. Ya está. Entonces, a ver, para que esté más claro, sigamos con un ejemplo más. Por ejemplo, acá. Mariel recibe una llamada telefónica de un amigo que habla mucho, ¿no? Con el que habla mucho. La conversación es extensa y no apaga el horno de la cocina, como consecuencia se quema el pollo que estaba asando. Bueno, un evento, ¿no? Lo importante es determinar la forma en que vamos a obtener los hechos. ¿Cuál es un hecho? Ya pues, Mariel recibe una llamada, ¿no? Eso sí es un hecho, no puede ser una interpretación, no es un juicio, es un hecho. Otro hecho, que la conversación se extiende, ¿no? De repente, por mucho, no sé, pues media hora, una hora, etcétera. Y olvida que tenía su pollito en el horno, ¿no? Entonces, otro hecho es no apaga el horno en el tiempo adecuado, porque es un hecho también. Y por último, el pollo se quema. Ya, algo así, ¿no? Tengo mi descripción del evento y voy a sacar los hechos en el orden en el que aparecen en la descripción. Todavía no los voy a ordenar para hacer mi árbol. Entonces voy a hacer mi lista, le voy a poner primer hecho que aparece en la descripción, segundo, tercero, cuarto, y de ahí recién voy a armar mi árbol de fallas, árbol de causas. Entonces, para este caso, ¿no? Me pregunto, de atrás hacia adelante, ya pues, ¿qué tuvo que pasar para que se quemara el pollo? Que no apague el horno. ¿Qué tuvo que pasar para que Mariel no apagara el horno? Que recibió una llamada, ¿no? Y en la misma línea la conversación se hace extensa, ¿no? Y así. Entonces, este es un ejemplo, digamos, corto, ¿no? Con fines didácticos. Pero ahora veamos uno que sí es real, ¿ya? Que es, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos este evento. Dice, en una plataforma petrolífera, dos trabajadores acercaron el cesto para elevarse a la zona de trabajo. Ya. Ingresaron en este y finalmente accionaron el sistema de poleas para subir. Ya, imagínense, ¿no? Como una especie de canastilla que usan para subirlo a la plataforma. Desde abajo, un compañero supervisaba que el proceso no tuviera inconvenientes. Todo parecía ir bien, pero en un momento inesperado, una de las sogas se rompió. Tras un movimiento brusco que hizo temblar toda la torre de perforación, el cesto o la canastilla se desplomó a una altura de 20 metros, con los trabajadores dentro, o sea, cayó. El golpe fue mortal para uno de ellos y el otro logró sobrevivir. De esta descripción yo tengo que determinar los hechos en el orden en el que aparecen. No necesariamente siempre va a ser, ¿no? Cuando armemos nuestro árbol de fallas, no necesariamente va a tener que seguir el orden de los hechos, ¿no? Yo tengo que ver por qué sucedieron las cosas. Quizá algún evento o algún hecho haya aparecido después, ¿ya? Pero entonces, en un área aparte yo voy colocando los hechos que van apareciendo ¿no? En la descripción del evento, de la descripción del evento. Entonces, primer hecho que aparecen, los trabajadores ingresan al cesto, ¿ya? Ingreso, uno. Trabajadores accionan el sistema de ascenso y se eleva. Ya está, ¿no? Accionaron el sistema de poleas, ya, otro hecho. Dos. Rotura de una de las sogas, ¿no? Una vez que el sistema está en funcionamiento. Bueno, acá miren, ¿eh? Acá dice el compañero supervisaba en el que el proceso no tuviera inconvenientes. Ya está bien, pero no está considerado. O sea, es un hecho también que el compañero supervisaba, ¿no? Pero digamos que para fines del árbol de causas no guarda relación con el evento, ¿no? Porque uno al compañero no le ha pasado nada, ¿no? Y tampoco es que el compañero haya indicado que la soga estaba
de repente desgastada o había visto que la soga estaba desgastada como para intentar detener de repente el ascenso de los trabajadores. Entonces no guarda relación en este caso, ¿no? Este hecho de que había un compañero supervisando el ascenso. Entonces no lo considera. Otro hecho que sí, ¿no? El siguiente sí sería, ¿no? Que se rompe pues una de las sogas, la rotura, ese es otro hecho. Otro hecho que sucede ahí en el evento es que ocurre un movimiento brusco, ¿no? De la cesta o de la canastilla. Y lo siguiente que sucede es el desplome de la canastilla de 20 metros. Ya, ese es un hecho también, el desplome. Y bueno, por último, un trabajador fallece y el otro sobrevive. En todo caso, igual hay un accidente, ¿no? Ya sea un accidente mortal, un accidente incapacitante quizá, pero el punto es que sí hubo lesionados. Entonces, a partir de nuestra tabla de hechos, nosotros construimos nuestro árbol de causas. Entonces, vamos a irnos preguntando, ¿no? Hemos detectado 6 hechos, ya está muy bien. ¿Cuál es el último? El accidente, pues, ¿no? La parte donde está el accidente, donde un trabajador fallece y otro sobrevive. Ya está, este es. Y ahora me hago la pregunta. ¿Qué tuvo que pasar para que un trabajador fallezca? Bueno, y el otro, ¿no? Esté de repente lesionado, ¿no? Gravemente, pero bueno, por lo menos está vivo. ¿Ya qué tuvo que suceder antes? El desplome del cesto, ¿no? El desplome del cesto sucedió justo antes de, del de que el trabajador fallezca. Se desplomó. ¿Qué tuvo que pasar para que se desplomara el cesto con los trabajadores dentro? Ya pues tuvieron que ocurrir dos cosas, ¿no? Uno, el movimiento brusco del cesto y la rotura de la soga al mismo tiempo, ¿no? Entonces acá ya se hacen dos líneas, ¿no? Digamos, dos caminos. Yo me pregunto, ¿qué tuvo que pasar para que ocurra el movimiento brusco? ¿No? De repente no voy a encontrar una respuesta, ¿no? Porque tanto la rotura y el movimiento están en la misma línea, ¿no? Ocurrieron a la vez. Entonces, para la segunda sí, ¿no? ¿Qué tuvo que ocurrir para que ocurra la rotura de la soga? Según mi descripción del evento, bueno, anteriormente se accionó el sistema de ascenso. Entonces, por el mismo trabajo del elevador o de la canastilla que estaban accionando, ¿no? Ocurre pues la rotura de la soga, ¿no? ¿Y qué tuvo que ocurrir para que los trabajadores accionen el sistema de ascenso y suban, ¿no? Que los trabajadores ingresen a la canastilla para subir. Entonces hago mi construcción de las causas desde el último evento, desde el último hecho hacia adelante, ¿no? De atrás, en este caso, de izquierda a derecha, ¿no? En este sentido. Entonces, de esa forma yo veo todas las causas, ¿no? Que han ocurrido. Y a cada causa le tendré que aplicar un plan de acción, ¿no? Entonces, de ahí sigue la fase 3, ¿no? Administrar la información. Entonces, ahí es donde yo voy a colocar mis medidas correctivas y preventivas para cada uno de estos hechos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El enchufe estaba roto y alguien se electrocutó y sufrió una quemadura. ¿Ya? Factor del accidente, ¿no? El enchufe en mal estado. Medida correctiva, algo que tengo que hacer en el momento, ¿no? Inmediatamente, para que nadie más, pues,
no sufra una quemadura, una electrocución, ya pues será reparar el enchufe o cambiarlo, ¿no? Pero como medida preventiva, ¿no? Implementaré quizá un plan de mantenimiento de todos los enchufes, quizá, o de todo lo que tenga que ver con los aparatos eléctricos. Entonces, eso va a ser algo mucho más efectivo, ¿no? Una medida preventiva, que va a evitar de que suceda un evento similar. Con la correctiva solamente soluciono lo del momento, lo que pasó con ese enchufe en particular. Muy bien. Bueno, como parte también de, ¿no? de la investigación de los accidentes, también tenemos, ¿no? Cuando hacemos las manifestaciones, tomamos manifestaciones a los involucrados, testigos, hacemos preguntas, ¿no? Y hay dos tipos de preguntas que normalmente se realizan. Unas son las preguntas abiertas y otras son preguntas cerradas. ¿Cuál creen que es, digamos, el más, el tipo de pregunta más conveniente, ¿no? Para realizar en en una declaración, en una manifestación a los involucrados, ¿no? Lo normal es que se hagan, pues, preguntas abiertas, ¿no? En donde tú puedas obtener la mayor cantidad de información sobre algo que de repente te interesa, ¿no? Entonces, una pregunta abierta requiere una respuesta larga, ¿no? Inclusive toda una narración, quizá. Y las preguntas cerradas simplemente se contestan con una sola palabra. Entonces, hay algunas preguntas cerradas que sí son, digamos, buenas realizarlas porque simplemente te responden con un sí o con un no, pero con las preguntas abiertas tú puedes continuar, de acuerdo a, a la respuesta, puedes continuar haciendo preguntas, ¿no? Según a lo que te van respondiendo. Entonces, lo importante es evitar las preguntas conducentes o capciosas, ¿no? Eso sí, no podemos permitir realizar ese tipo de preguntas, porque ya predisponemos a las personas a que respondan hacia lo que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta ya. ¿Cree usted que la persona afectada iba deprisa? Ya, si yo le estoy poniendo deprisa es porque de repente yo sí, yo estoy considerando que esa persona estaba apurada, ¿no? Yo no debería de colocarle ningún calificativo a mi pregunta, ¿no? Y simplemente dejar que el testigo, en este caso de repente el testigo, me diga que el accidentado iba deprisa, o iba apurado, o iba distraído. O sea, eso yo debería esperar de que me respondan, ¿no? O quizá, bueno, cualquier otro calificativo, ¿no? Pero dicho por la persona a la que estoy tomándole la manifestación. Ya, entonces aquí yo simplemente, ¿qué puedo hacer, no? Encima de que se convierta en una pregunta cerrada, porque, ¿no? Al decir, ¿cree usted? Me responderá sí o no, ¿no? Pero los testigos podrían decir que sí, aunque en ese momento no pensaban que la persona afectada iba deprisa. O sea, simplemente lo pueden decir por decir, ¿no? O por tratar de repente de uno echar la culpa, quizá, ¿no? Involucrarlo, o quizá si dicen no, para tratar de defenderlo, de salvarlo, que esa, ¿no? O sea, ya entran a tallar otras, digamos, otras consideraciones que no son, pues, las adecuadas para realizar una investigación. Ya, entonces, estas preguntitas sí son las que deberíamos de evitar. No hay que sugerirle la respuesta, ¿no? Hacerle sugerencias a qué queremos que nos respondan. Entonces, debemos dejar que ellos lo hagan. Análisis de la información, ¿no? Una vez recopilada la información, hay que organizarla y analizarla para identificar todos los factores que desencadenaron el accidente. ¿Qué sucedió y por qué sucedió? ¿No?
Entonces, con la información que yo obtengo de mis declaraciones, manifestaciones, tomas fotográficas, etcétera, todo lo que yo pueda obtener, datos del trabajador, inclusive, ¿no? Cuánta experiencia tiene, con todos esos datos, ¿no? Voy a analizar esa información y con eso vamos a determinar qué sucedió y por qué sucedió. Y no, y un buen elemento para ayudarnos en la investigación de accidentes es realizar una línea de tiempo, ¿no? De los hechos. Nuevamente, se trabaja con hechos. Entonces, esto es algo, no digamos que se tiene, normalmente se pide en los informes de investigación que se presente pues una línea de tiempo, ¿no? Para determinar, hasta inclusive con horas, qué es lo que sucedió antes del evento. O inclusive después también, ¿no? Porque también entra a tallar cuánto tiempo demoró de repente el servicio de las brigadas de emergencia en llegar al punto, ¿no? Entonces también inclusive va más allá de algunos hechos que están, digamos, después del evento, ¿no? Entonces, con esto nos podemos apoyar nosotros bastante para justamente recopilar y analizar la información, nuestra línea de tiempo. Entonces, para esto siempre acá, por ejemplo, ¿no? Determinar las horas a veces es un poco complicado, ¿no? Inclusive con minutos, pero hay que interpolar y a veces extrapolar informaciones, ¿no? A veces llamadas del celular, más o menos averiguar a qué hora fue de repente una llamada que estuvo muy cerca en tiempo, ¿no? Del evento. Hay que ser bastantes, de repente sí hay que ser bastante juicioso en tratar de obtener esa información, ¿no? Muchas veces también en las manifestaciones colocan, ¿no? Los involucrados, los testigos, inclusive el accidentado, coloca horas, ¿no? De repente que a las 8 de la mañana empieza su turno, que a las 8:30 se llega a su área de trabajo, que a las 9 empieza con su labor, ¿no? Después de haber hecho sus herramientas de gestión. De repente a las 9:15 llega el supervisor para, ¿no? Darles la orden de trabajo, firmar sus herramientas de gestión. 11 de repente toma un receso, pausas activas, yo qué sé, ¿no? Y de repente a las 12 ocurre el evento. Entonces todo eso a veces también en las manifestaciones ellos mismos ya lo incluyen, ¿no? O en todo caso, también, ¿no? Indicarles que traten de recordar horas claves, ¿no? Minutos claves, 5 minutos antes de repente del evento, llamó al supervisor o vino algún otro personal de línea de mando y indicó que se cambie la orden de trabajo, todas esas cosas van en nuestra línea de tiempo. Entonces, con esa información podríamos construir esto. Bueno, ahora un método más adicional que se usa es el de causalidad de pérdidas, ¿no? O ACR, análisis de causa raíz. Entonces, básicamente acá lo que igualito se trabaja de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, desde el evento, desde el suceso, hacia determinar las fallas en el sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, acá está la pérdida. Ya, la pérdida, ¿qué fue la pérdida? Bueno, el efecto que ocasiona el accidente. Ya. Pérdida de dedo, quizá, ¿no? Pérdida de un dedo, pérdida de la mano, ¿no? De repente amputaciones, etcétera, ¿no? Y el accidente es el contacto, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionó que el trabajador de repente tenga su mano amputada, ¿no? De repente contacto con alguna energía, ya, pues contacto con disco de amolador, corte con disco de amolador. Y de ahí recién construir, ¿no? Nuestras causas inmediatas
que son actos y condiciones, vamos a determinar qué actos y qué condiciones estuvieron presentes en el evento. De ahí las causas básicas, factores personales, factores de trabajo, de cada uno, ¿no? Si puse, por ejemplo, no, nuestra causa inmediata fue un acto subestándar, ya el trabajador no siguió el procedimiento de uso de acumulador. Ya, entonces serán pues factores personales, ¿no? De ese acto o condición y factores de trabajo de ese acto, ¿no? De no seguir el PEX. Tendrá sus razones, de repente ya, factores personales. Trabajador no fue capacitado, digamos, no recibió la capacitación del PEX. Muy bien. Factores de trabajo. Ya, pues. Ese trabajador de repente tuvo que reemplazar a uno que sí estuvo capacitado, digamos, al personal titular del puesto. Factores de trabajo de repente, ¿no? ¿Por qué tuvo que reemplazarlo? Porque lo mandaron de vacaciones al titular, digamos, ¿no? Al titular del puesto. Y claro, como está de vacaciones, alguien tenía que estar haciendo ese trabajo. Lo colocaron al trabajador recién llegadito, ¿no? Nuevo, digamos, con pocos días en la empresa. Y todavía no tuvo todas sus capacitaciones quizá en regla, ¿no? A pesar de que sí debió de haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, no se le dio la capacitación, las capacitaciones adecuadas. Entonces, de ahí vamos a ir viendo las causas básicas, ¿no? Factores personales, factores de trabajo. Y por último, vamos a llegar a las fallas en el sistema de gestión. Pueden haber estándares inadecuados, falta de liderazgo, ¿no? De parte de la supervisión, ¿no? Cumplimiento inadecuado del programa de seguridad. Entonces ya tiene que ver más con la parte del liderazgo digamos, con la parte gerencial inclusive, ¿no? Ya está más relacionado con eso. Entonces vamos a ir colocando planes de acción según a lo que encontremos en nuestra falta de control, en las fallas del sistema de gestión. Ahora, algunas empresas ya tienen estos cuadritos, algunas, ¿no? O sea, referencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Es ya, tengo una pérdida. Si es que es una pérdida, ya, ¿qué tipo de accidente, o qué tipo de contacto de energía está relacionado con ese tipo de pérdida? Algo así como una lista estandarizada. Y algunos lo tienen, y algunas empresas ya lo tienen. Entonces, te facilita un poco el análisis, ¿no? Pero no es, digamos, 100%, eh, digamos, su uso. Hay que a veces interpretarlo también. No simplemente es escoger el que, ya, fue por esto, ahí lo coloco a la ligera. Hay que interpretarlo, hay que analizarlo. Y bueno, y si de repente en mi lista no aparece nada que esté relacionado con lo que me ha pasado, está bien, ¿no? Simplemente coloco lo que yo considero que puede ser una de los causantes del evento. No, a lo que me refería era esto, ¿no? Algunos, no, por ejemplo, causas inmediatas, ya tiene su lista, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos actos inseguros que han podido ocasionar el evento? Ya está. Alguno de estos de repente guarda relación con lo que ha pasado. Operar equipos sin autorización, fallo en asegurar, operar a velocidad inadecuada, uso de equipo defectuoso, usar los equipos de manera incorrecta. Entonces, todos son actos inseguros, actos subestándar. Y también puede ser que el peligro se haya generado por una condición peligrosa. También puede ser, pero más que todo están aquí, ¿no? A causa de los accidentes. Ya cuando ponemos condiciones, quizá sea un generador del evento, pero recordemos que aquí está el 95% de accidentes, ¿no? O de la proporción. 95% de accidentes generados por actos inseguros. Y en causas básicas igual, ¿no? Capacidad, factores personales, ya. Por ejemplo, el trabajador físicamente no.
no era la persona indicada para realizar ese trabajo. O mentalmente, ¿no? Trabajos en altura, por ejemplo. Para trabajos en altura, en el examen médico de ingreso pasan un examen, un test de altura, ¿no? Para ver si tienen vértigo, etc. Entonces, yo, como supervisor, sabiendo que este trabajador no ha cumplido con este examen o no lo ha pasado adecuadamente, lo mando a hacer el trabajo, ¿no? Es un factor personal, ¿no? Mental quizá, psicológico, ¿no? Va a ser definitivamente un factor por el que de repente el trabajador se cayó o tuvo algún evento trabajando en altura. Otro factor personal, falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación inadecuada. Y en los factores de trabajo, liderazgo, falta de una ingeniería inadecuada, herramientas y equipos materiales inadecuados, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente laboral. Acá es con la persona, características de la persona. Y acá con el medio ambiente laboral. Y bueno, por último, ¿no? Fallo en el sistema de prevención de riesgos laborales. Pues acá tenemos la planificación, evaluación de riesgos, inspecciones, procedimientos planeados, si es que eran los correctos, ¿no? Controles de ingeniería debidamente implementados, consulta y participación de trabajadores. Entonces, aquí ya tiene que ver el sistema de gestión, pero ya a un nivel elevado, ¿no? Inclusive acá ya está la gerencia. La gerencia aquí ya participa, ¿no? Está involucrada como factor de, eh, del- de la ocurrencia de un evento. Y justamente los planes de acción se toman en base a, ¿no? lo que obtenemos de aquí, ¿no? De estos fallos en el sistema. Los planes de acción van encaminados con eso, porque de esa forma van a repercutir en todo lo demás, hacia abajo. Entonces, al final yo voy a tener digamos, un diagrama similar a este, ¿no? Donde voy a tener mi pérdida, mi accidente, mis causas inmediatas, básicas y mi falla en el sistema de control. Por ejemplo, no pérdida, ya, hubo una lesión grave, ya está, esa es la pérdida, una lesión grave, imagínense, ya, pues una amputación, nuevamente. El accidente, o bueno, perdón, ¿no? Una lesión grave, una caída, ya, golpes en diferentes partes del cuerpo, huesos de repente quebrados, rotos. ¿Por qué? Porque el trabajador cayó a una altura de 4 metros. Traumatismo encefalocraniano, se golpeó la cabeza. ¿Cuál fue el accidente? O sea, ¿cuál fue claro, el accidente, el contacto, ¿no? En este caso, la caída. La caída desde 4 metros de altura. Causas inmediatas. Ya, pues el trabajador no usaba su arnés, ya, EPI, ¿no? No necesariamente su EPP, ¿no? Su equipo de protección. Ya, en este caso, su arnés. Y seguramente no estuvo anclado. Si es que lo estaba usando, no estuvo anclado. Otra causa, ¿no? Trabajo en altura sobre superficie lisa y de difícil acceso. Ya, le han puesto una condición adicional. De estas causas inmediatas vamos a determinar sus causas básicas, no tanto factores personales como factores de trabajo. No, puede ser que haya habido una supervisión deficiente. ¿Por qué? No se dio cuenta que el trabajador no usaba sus EPPs, su arnés o de repente no estaba anclado. Ausencia de una norma de trabajo en altura. Ya no teníamos un procedimiento para trabajos en altura. No se sabía qué hacer. Simplemente se daba la orden, ¿no? Ya si vas a subir, ponte tu arnés. Si vas a subir, te pones tu arnés y te anclas eh, la tubería, digamos, hay una tubería, o en la tubería. O sea, pero no hay una directriz escrita, ¿no? Con la cual el trabajador de repente haya podido tomar conocimiento de qué hacer en casos de trabajos en altura. Entonces no había una norma de trabajo.
un estándar, un PEX. Diseño inapropiado del puesto para la operación segura. El puesto no era el adecuado. El puesto, por ejemplo, no cumplía con las competencias adecuadas para realizar ese trabajo. Y la falta de control, ¿no? Ausencia de una política de seguridad, acá salta, ¿no? Ya pues no falta una política, no tenemos en la empresa política. No hay objetivos en seguridad. El sistema de evaluación de riesgos no cubre todas las actividades, ¿ya? Esa actividad de repente no estaba considerada en el IPRC. Entonces, todos los planes de acción van a estar encaminados aquí. Plan de acción uno, ¿no? Ya pues implementar una política, priorizar o definir los objetivos, verificar la matriz IPRC, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Otro. La pérdida, lesión en la pierna, daño al equipo. Hay una lesión en la pierna, ¿no? Adicionalmente había un daño en el proceso, daño en los equipos. Ya, pero ¿por qué se generó esta pérdida? Porque hubo un golpe, ¿no? Por la carga que cayó. Ya, entonces fue golpeado por una carga, generó la lesión. ¿Cuál fue la causa inmediata? Ya, acá hay un acto subestándar, ¿no? O una condición, ya, usar el equipo defectuoso, ¿no? Y con unas causas básicas, factores personales y factores de trabajo, ¿no? De repente no tenía los conocimientos adecuados para usar el montacarga, digamos. Motivación inadecuada, supervisión inadecuada, directrices inadecuadas, pobre evaluación del riesgo. Entonces, a raíz de ello vamos a determinar nuestros programas que vamos a implementar, ¿no? Y que se van a transformar en nuestros planes de acción para determinar o para controlar los factores que ocasionaron el accidente. Bueno, entonces esos son los dos, digamos, los dos métodos que les he querido compartir para que, como les dije, lo utilicen y si que ya ¿no? Ya lo han venido utilizando, ahí puedan reforzar un poco en su investigación, en sus investigaciones, ¿no? Si es que lo hubieran, ¿no? Bueno, yo sé que estas cositas de los accidentes es un poco complicado a veces manejarlo. Obviamente nadie quiere tener accidentes, ¿no? En sus centros laborales. Por eso es mejor trabajar en la prevención que después de estar haciendo todo esta metodología, siguiendo, obteniendo información, ¿no? Entonces es mejor prevenir, ¿no? La ocurrencia de eventos que estar preparando informes. Y bueno, por último, la notificación de accidentes, ¿no? Se basa en este decreto supremo del año 2022 que potencia o refuerza el sistema informático, ¿no? Este SAT significa Sistema Informático de Accidentes de Trabajo. Aquí esta plataforma se va a cargar todos los accidentes de todas las actividades económicas, ¿no? De acá de Perú. Entonces puede ser una notificación física o inclusive electrónica, ¿no? En la electrónica lo único que se necesita es entrar, tener el RUC para ingresar a la plataforma, nada más. Entonces, ¿quiénes pueden registrar los eventos? El empleador, ¿no? Digamos, es el principal, ¿no? Encargado de notificar eventos, perdón, accidentes, ¿no? Mortales, incapacitantes o leves que ocurren, pero también lo pueden notificar los centros médicos, ¿no? Si es que el trabajador llega por atención. Entonces también la clínica, la posta, el hospital puede realizar la notificación del evento. Entonces, para casos de accidentes mortales, 24 horas, ¿no? Para la notificación. Accidentes de trabajo, lo puede notificar el empleador también o el centro médico asistencial hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrir. Bueno, hay un plazo, pero hay que notificar, ¿no? Bueno, ya se encarga pues el centro médico también.
Enfermedades ocupacionales, ¿no? El centro medio. Igual, ¿no? Dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Y bueno, por último, ¿no? Acá les presento beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de notificar? Prevenir accidentes, realizar comparaciones. Esto ya está enmarcado más a los beneficios de notificar, digamos, de todos los sectores económicos, ¿no? A nivel nacional. Pero en nuestras empresas también, pues, ¿no? Nos serviría para identificar oportunidades de mejora, evaluar la eficacia de las decisiones tomadas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Acá está la comparativa de accidentes de trabajo mortales del año 2023 y de 2024, ¿no? Está hasta agosto. Y vemos que este año, sí, a grandes rasgos, casi como que se mantiene, ¿no? En la totalidad hasta agosto, digamos. Está algo similar la cantidad de accidentes mortales entre el 2023 y el 2024, ¿no? Entonces, por ejemplo, en agosto de este año hubieron 28 accidentes mortales, ¿no? En total, accidentes de trabajo. Entonces, lo importante siempre es pues reducir, ¿no? Reducir estas cifras y evitar de que compañeros de trabajo, ¿no? Pues dejen de estar con nosotros, ¿no? Y bueno, también pues ah, las familias acá también tienen, ¿no? Bastante participación, porque son las que al final van a ser perjudicados siempre. Muy bien, señores. Espero que les haya, ¿no? Servido de relevancia estas capacitaciones que hemos tenido a lo largo de estos días. Eh, ¿No? Agradezco su atención durante esta semana de capacitación que hemos tenido. Y bueno, espero verlos pronto, quizá en algún otro curso, ¿no? Que se lleve a cabo por esta plataforma, pero también que puedan, que consideren el beneficio de la certificación, ¿no? Porque es, eh, es importante, ¿no? Como vimos en la segunda capacitación o en la primera, ¿no? Hay que juntar horas para que podamos tener las acreditaciones o las competencias necesarias para laborar como ingeniero o supervisor SOMA, ¿no? En las diferentes empresas. Bueno, nuevamente agradezco su atención por estos días y me despido de ustedes. Un fuerte abrazo. Doy pase a la señorita, por favor, Melissa.